Estamos continuando ya estamos más allá de la mitad de la estación de Epifanía y leíamos hace un momento para la escuela dominical San Juan 1 y hay una frase muy interesante que repetimos más comúnmente en tiempo de Adviento y Navidad, que es la luz en las tinieblas resplandece y dice San Juan en particular que las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y hermanos, esta luz que vimos en la forma de estrella sobrenatural brillando en el oriente, esta luz en la persona del Señor brillando entre las tinieblas de la inmundicia, en donde el Señor fue bautizado, esta luz del Evangelio que vimos también, hermanos, ante las circunstancias y como la muerte que estudiábamos hace 8 días en la vida de este ladrón, pues también la podemos ver en la vida nuestra, hermanos, en las circunstancias que vive en particular, como nos enseña la palabra de hoy, que vive en particular el cristiano, las circunstancias del cristiano. Y antes de estudiar lo que dice lo que dice en sí la palabra de hoy para nosotros, quiero que notemos algo para nuestro conocimiento cristiano, que lo notemos en particular de San Mateo 5, el sermón de las bienaventuranzas, en particular ese fragmento, pero también Miqueas, que leímos hace un momento en el oficio, Miqueas 6, versículo 8. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide el Señor de ti. Y hermanos, esta es una frase muy importante porque es la versión del Antiguo Testamento, es el resumen sobre la cual el Señor expande el sermón de las bienaventuranzas y dice, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hermanos, porque más allá de nuestra vida cristiana, de nuestra vida eterna que le corresponden al Señor, a nosotros como cristianos, si le preguntamos al Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Sí? Si le llegáramos a preguntar al Señor, ¿qué quieres de nosotros? El Señor nos respondería lo que dice aquí. ¿Qué pide el Señor de nosotros? Pues solamente hacer justicia, amar misericordia y dice y humillarte ante tu Dios. Y hermanos, esto nada más puede ser el resultado del milagro de la salvación por gracia que sucede en nosotros. Pero muchas veces en la vida cristiana, hermanos, pensamos que solamente porque el cielo es gratis, ya no nos toca hacer nada. Sí nos toca hacer algo, hermanos, nada más que no para algo, sino por algo. Buscar justicia, amar misericordia, esto no es para salvación, sino por salvación, es decir, es el resultado de. Y esto es un preámbulo muy interesante, hermanos, el resumen de la voluntad de Dios para nosotros en el Antiguo Testamento, que analizamos hoy en la versión extendida de lo que el Señor define como debe ser la vida cristiana para nosotros en San Mateo 5, el Evangelio de hoy, los versículos del 1 al 12. Y hablábamos entonces de esta luz que se manifiesta, pues bueno, en este mundo, que hace necesario, hermanos, vean cómo leemos en el pasaje de hoy, hace necesario que estas bienaventuranzas nos sean recordadas. Porque, hermanos, la manifestación del Señor, si ustedes lo han notado, la manifestación del Señor en Belén, a los magos, a Herodes, a los pastores, a la gente que estaba con San Juan, e incluso aquel ladrón del que hablábamos hace 8 días. Fíjense cómo la manifestación del Señor ha sido pues bastante sorprendente. ¿Sí? Ha sido una cosa que ha impresionado a muchos y estremecido a tantos. Vean cómo la estrella fascinó a los magos, les hizo alegrarse y vaya incluso viajar para ello. Una sorpresa muy bonita, me imagino, para ellos en sus conocimientos, en su estudio de algo sobrenatural. Pero esa misma sorpresa no fue con el mismo efecto, por ejemplo, para Herodes. Les aseguro que se
No se alegró, que les aseguro que se sorprendió, les aseguro que se maravilló, pero no para bien. De cualquier modo, hermanos, la manifestación del Señor es relevante, es sorprendente para todos, sea para bien o sea para mal. Y hermanos, ¿por qué es sorprendente a pesar de todo? Pues bueno, porque la misma manifestación de nuestro Dios es incompatible. No sé si ustedes han escuchado ya este término a propósito de la tecnología. Esta manifestación de nuestro Dios es incompatible con el mundo. Es incompatible con las estructuras que nuestro mundo vive, tanto en el aspecto natural como en el aspecto moral. Porque, hermanos, nuestro mundo vive en estructuras fijas a las cuales no le gusta lo sobrenatural, lo sorprendente y tanto menos lo misericordioso. Hermanos, ¿por qué creen que es tan difícil cumplir con Miqueas 6? Pues porque, hermanos, dice aquí la palabra, hacer justicia es completamente incompatible con el mundo. Hermanos, tristemente nosotros conocemos al licenciado Raúl y con él hemos estado en contacto, bueno, por lo menos yo he estado en contacto con tantos aspectos de la ley mexicana en particular. Y qué triste es darnos cuenta, hermanos, que no siempre lo legal es lo justo y no siempre lo injusto es ilegal. Y qué fácil es encontrarle las letras pequeñas o como los abogados le hacen, encontrarle los hoyos a los contratos. Y yo recuerdo que el licenciado me decía en algún momento que decía, luego uno se queda amarrado de brazos porque uno sabe y el enemigo sabe, la contraparte sabe lo que es justo, lo que es injusto y la ley no nos lo permite. Así es la ley humana, hermanos, hacer justicia pues es incompatible con el mundo, amar misericordia pues tanto más. Es incompatible amar la misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Pónganle que no es incompatible con el mundo, porque ni siquiera sucede en el mundo, pero sí es incompatible con nuestra naturaleza humana. Entonces, hermanos, esta manifestación del Señor que se da en el mundo, que se da en su palabra para con nuestro tiempo, pues sigue siendo igual de incompatible que un niño naciendo en Belén, que un rey de los judíos naciendo cuando ahí hay otro rey, o un Dios muriendo en una cruz. El Evangelio de hoy, hermanos, en San Mateo que leíamos hace un momento, entre muchas cosas es un manual de cómo debe ser la vida cristiana. Y no nada más la vida cristiana, sino el cristiano en sí. Porque aquí, hermanos, estas bienaventuranzas no nada más nos dicen la bendición que recibimos por ser cristianos, sino en qué contexto de nuestra vida cristiana, de nuestra estatura espiritual, deben darse estas bienaventuranzas. Entonces vemos aquí, hermanos, un estándar en el Sermón de las Bienaventuranzas en las que el cristiano debe llegar a un grado similar de extrañeza, de incompatibilidad, como la que tuvo el Señor mismo y como la que tiene su palabra en este mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque vean ustedes cómo nos menciona aquí la vida cristiana. La vida cristiana, si lo leemos después de la palabra de bienaventuranza, la vida cristiana se caracteriza por pobreza en espíritu, por llanto, por mansedumbre, una más difícil, hambre y sed de justicia, misericordia, pureza de corazón, paz, persecución y vituperio. ¿Se fijan? Esa es la vida cristiana. Así es como debe vivir el cristiano. ¿Por qué, hermanos? Porque se supone que el cristiano
debe llegar a una estatura espiritual suficiente como para que sea él, al igual que su Salvador, completamente incompatible con el mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque la vida cristiana es un reflejo de la manifestación de nuestro Dios. Y así como nuestro Señor Jesús se manifestó al mundo para ser incompatible con ese mundo, dice San Juan 1, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y luego dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. De manera, hermanos, que así como la manifestación del Señor fue incompatible con los gustos de Herodes, con la ciencia que estudiaban los sabios de Oriente, con lo que debería haberle pasado a ese ladrón, pues se supone, hermanos, que también la vida cristiana debe ser igual de incompatible con el mundo en el que vivimos, a tal grado de que deberíamos tener una vida cristiana caracterizada por lo que se ve en el fragmento de las bienaventuranzas. Porque, hermanos, el desafío diario del cristiano es llegar a un punto de madurez y fortaleza espiritual en el que se tenga que padecer de tal manera que estas bienaventuranzas sean nuestras. Porque, hermanos, en nuestra vida cristiana, si no somos pobres en espíritu, esa bienaventuranza no nos corresponde. ¿Qué es la pobreza en espíritu, hermanos, entre otros aspectos? Cuando dice el himno, dame la fe, se me acaba de olvidar la letra, dice, no, dice, bueno, menciona el martirio de los santos, ¿no? Fíjense qué interesante es llegar a un punto de madurez espiritual en el que se puede cantar en el dolor y todo lo puede soportar. Eso, esa definición que nos tiene el himno allí, que es testimonio de seguro del autor, esa es pobreza en el espíritu. En lugar de tener un espíritu fortalecido, un espíritu como tanto los cristianos dicen ahora, un espíritu empoderado que declara y decreta y que tantas cosas. Vean cómo el Señor nos dice que el espíritu cristiano debe ser un espíritu que está lastimado por el mundo, que sufre por el mundo y que se duele por el mundo, que el mundo lo aflige. No vamos a decir que es un corazón o un espíritu cristiano que está desanimado, que está desahuciado. No, es un espíritu cristiano humano que sufre. Esa es, por ejemplo, la pobreza en espíritu. Llorar, pues lo que decía hace un momento, ¿no? La mansedumbre. El problema, hermanos, es que la mayoría de los cristianos vivimos vidas en las que no tenemos que vivir ninguna de estas características y por lo tanto no vivimos esas bienaventuranzas. Es decir, que vivo una vida tan homogenizada al mundo que no necesito, que no padezco de la pobreza espiritual y por tanto esa bienaventuranza no es para mí. Vivimos en una vida cristiana tan humanizada, tan, ¿cómo le podemos llamar? Secularizada, que ni siquiera hemos tenido pobreza espiritual, por ejemplo, que ni siquiera hemos llorado por el mundo. No sé si recuerden, por ejemplo, al Señor cuando lloró en Jerusalén, y a nosotros pues a veces hasta nos da igual, pues, y a veces hasta nos entretenemos, ¿no? Con el mundo. Una vida cristiana en la que no tenemos ni hambre ni sed de justicia, porque ya ni sabemos distinguir la justicia de la injusticia, porque ya lo que vemos en el mundo así es como creemos que debe ser. Y andamos siendo jalados por las corrientes de este tiempo y ya ni nos acordamos que según la palabra de Dios, todo lo que creemos, todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, no es de acuerdo a la justicia de nuestro Dios. De manera, hermanos, que vemos cómo el sermón de las bienaventuranzas es entrada a un desafío para el cristiano. Fíjense, estamos hablando del cristiano, no estamos hablando del que va a conocer al Señor.
Estamos hablando del cristiano a quien el Señor ya se le reveló en la palabra y que empieza entonces ahora a vivir como una luna, reflejando la luz que primero brilló en sí. Ese es el problema, hermanos, que muchas veces en nuestra vida humana no reflejamos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y aunque nosotros, como reflejo suyo, deberíamos ser tan incompatibles con las tinieblas de la noche como lo es la luna, parece que estamos en un eclipse, en donde el pedacito donde está la luna y lo oscuro de al lado es exactamente lo mismo. Hermanos, ¿por qué creen que la luz en las tinieblas resplandece? Pues porque la luz es completamente lo que la tiniebla no es. ¿De qué manera el cristiano, hermanos, puede ser incompatible con el mundo? Pues cuando el cristiano es completamente lo que el mundo no es. Y que cuando a causa de esta distinción entre lo que el cristiano es y lo que el mundo es, el cristiano, que es el que tiene menos fuerza, sufre de pobreza espiritual, sufre de llanto, tiene que ejercer mansedumbre, debe tener hambre y sed de justicia, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que muchas veces nosotros pues, no llegamos a ese punto, porque no nos distinguimos tan claramente como deberíamos distinguirnos del mundo. Al parecer somos lo mismo. Me acordaba ahorita de cuando hablábamos ¿se acuerdan que San Pedro dice que somos expatriados en la dispersión y somos perseguidos? Y me acuerdo que decía un pastor, pero luego no parecemos expatriados, parecemos residentes naturalizados en el mundo en el que terminamos. Hermanos, el desafío de San Mateo 5 es para el cristiano que debe llegar a un punto de madurez y fortaleza espiritual en el que pueda sufrir todas estas situaciones de vida, persecución, vituperio, necesidad de hacer paz, necesidad de tener un corazón limpio, necesidad de ejercer misericordia todos los días a fuerzas, esforzándose a sí mismo, para que en esas circunstancias pueda hallar su bienaventuranza. Porque hermanos, las bienaventuranzas son para nosotros dichosos, son los que esto, dichosos son los que aquello, dichosos son los que así, asaz lo que dice cada parte de este sermón, y luego nos preguntamos por qué no somos dichosos. Es que yo mi vida cristiana no la veo bienaventurada. Yo mi vida cristiana me va así y así y así y así y así y así, y no crezco espiritualmente, no crezco emocionalmente, no crezco intelectualmente como cristiano, que ya se me olvidó dónde está San Mateo. No crezco como cristiano y sigo batallando con las cosas de los rudimentos de la carne, o con cosas que me debió haber curado ya la leche espiritual y no puedo con las viandas todavía. Hermanos, qué triste es darnos cuenta que mi vida no es bienaventurada porque no estoy en ese punto en el que las bienaventuranzas de las que habla el Señor aquí me aplican a mí. ¿Cómo voy a ser yo dichoso, hermanos, bienaventurado en este aspecto si nunca lloro por causa del Señor? ¿Cómo espero ser bienaventurado si nunca soy pobre en espíritu porque estoy bien fortalecido con mi espíritu pagano? Hermanos, el desafío de ser reflejos de la manifestación de nuestro Dios comienza cuando esa revelación del Señor transforma cada área del creyente hasta hacerlo incompatible con el mundo. El Señor se revela de tal manera en nosotros, hermanos, que nos lleva a ser incompatibles con el mundo, para que entonces nos apliquen la bienaventuranza. Continúa cuando a pesar de esa incompatibilidad, cuando ya el Señor nos puso en un punto de no retorno, ahora sí el Señor nos llena de dicha y de gozo, de bienaventuranza, en el que a pesar de que sufrimos, a pesar de que padecemos,
somos bienaventurados. Y hermanos, como siempre, la gran conclusión de toda doctrina cristiana es que ¿a dónde nos lleva esta bienaventuranza, hermanos? ¿A dónde nos lleva esta incompatibilidad que tenemos y que debemos tener con el mundo? Pues a esa esperanza, hermanos, que es completamente lo que el mundo no es y que el Señor nos refiere en el versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Es muy triste, hermanos, ver cómo muchos cristianos que nunca se hicieron incompatibles con el mundo, que nunca gozaron de la dicha, de la bienaventuranza de ser cristiano, tampoco llegan al galardón. Sin embargo, hermanos, ven lo importante y lo bonito y hasta lo necesario que es padecer la vida cristiana. Porque, hermanos, cuando yo padezco el ser cristiano, cuando yo sufro el ser cristiano, yo sé que soy incompatible con el mundo. Yo sé que no embono con lo que me rodea, con un mundo caído. Y por tanto gozo de la bienaventuranza del Dios para mí, para mi vida. Y mucho más allá de esta bienaventuranza, de esta certeza en el Señor, también me espera galardón. Me espera galardón, dice, grande en los cielos. Y hermanos, qué importante es esta llamada que nos hace el Señor. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarnos delante de nuestro Dios. Hermanos, debe ser nuestra petición que el Señor nos haga incompatibles con el mundo, que en estas tantas tinieblas en las que vivimos cada vez más, nosotros seamos tan contrastivos con ello como es la luz en las tinieblas. Y que, hermanos, de verdad nosotros seamos el reflejo de la manifestación del Señor, que no embonemos, que no nos mimeticemos con lo que vemos en nuestro alrededor. Y, hermanos, lo más bonito de padecer esta incompatibilidad con el mundo es que la manifestación del Señor a través de nosotros al mundo, lo que genera en nosotros es bienaventuranza mientras caminamos con el Señor y un galardón grande que nos espera en los cielos. Y dice el Señor, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Señor, te damos gracias por este resumen de la vida cristiana, Señor, que nos has hecho. Gracias, Padre, porque nos dejas clara en la Escritura qué es lo que quieres de nosotros, Señor, y cómo anhelas que vivamos. Y te damos gracias, Padre, de que por tu misericordia, Señor, tú vas haciendo en nosotros que seamos incompatibles con el mundo, Señor, que no embonemos, Padre, que seamos distintos. Y Padre, te pedimos que nos ayudes a anhelarlo, que nos ayudes a buscarlo, que nos ayudes, Padre, a no poder embonar con lo que el mundo quiere que seamos, que nos ayudes, Padre, a ser tan notorios en las tinieblas como lo es la luna, Señor, en la oscuridad. Ayúdanos, Padre, a ser reflejo de tu manifestación, a ser tan incoherentes con el mundo como lo fue tu Hijo al nacer en Belén, y que, Señor, podamos vivir siendo así la bienaventuranza, Señor, que tú prometes a cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos a tener vidas bienaventuradas. Ayúdanos, Padre, a tener vidas llenas de gozo cristiano, vidas llenas de gozo en la fe, Señor, mientras sufrimos, mientras tenemos pobreza espiritual. Y Padre, te pedimos que mientras disfrutamos de estas bienaventuranzas en nuestro caminar cristiano, nos aguarde a nosotros, Señor, este galardón grande que tú nos has prometido, Señor, en la vida eterna. Ayúdanos, Padre, a vivir como reflejos tuyos en este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.